Manuel Cloutier, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Qué gusto saludarte. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias por la invitación y gracias por estar precisamente en contacto con los televidentes. Bueno, pues aprovechémoslo. Eres diputado independiente y estás promoviendo junto con otros, entre ellos Pedro Kumamoto, ese pin que tienes ahí que dice, sin voto no hay dinero. Bueno, no es una iniciativa exclusiva, es un tema que ya ha sido presentado por muchos partidos. De hecho, en septiembre de 2015, Morena presentó una iniciativa en el tono de bajarle precisamente recursos a los partidos políticos. En ese mismo mes, para finales más o menos, si mal no recuerdo, el PAN presentó una iniciativa en el mismo tono, hablaba de bajar un porcentaje los recursos públicos a partidos. En diciembre de ese año, el 1 de diciembre, para ser específico, de 2015, presenté yo una iniciativa que es la hoy llamada Sin voto no hay dinero, en conjunto con Pedro Kumamoto. Entonces, lo que quiero decirte es que no es una idea exclusiva, se ha pues más o menos consensado la idea de que es necesario reducir los recursos públicos a los partidos. Ahora, antes de que nos expongas la esencia de la propuesta, a lo mejor tienes algunos datos. Bueno, todos sabemos que la democracia en México se ha vuelto extremadamente onerosa, que los partidos están sirviendo con la cuchara grande en términos de dinero y que además hay un mecanismo que lo incrementa radicalmente y potencialmente de manera prácticamente absurda. Conforme va creciendo el padrón electoral, así es, se van incrementando los recursos, pase lo que pase, independientemente de si cumplen o no con su función, ellos reciben año con año más recursos. El país se puede estar hundiendo, podemos estar en la peor de las crisis, pero los partidos y los políticos no van a sufrir. Mira, los partidos políticos reciben recursos públicos para tres fines. El primero es, le llaman para actividades ordinarias permanentes, yo le llamo burocracia. Es decir, su gasto corriente se sostiene con recursos públicos. A mí eso se me hace aberrante. Creo que si el sistema de partidos es fuerte, como ellos dicen que es, llegó el tiempo de que se empiecen a emancipar precisamente del recurso público. De la ubre el Estado. Así es, de la ubre presupuestal. Entonces, el segundo concepto es gasto electoral. Ahí no lo toco. Ahí el plan mío es, vamos a dejarle recursos públicos a gasto electoral a los partidos. ¿Por qué? Porque luego hay muchos que nos quieren vender fantasmas, que se va a infiltrar el crimen organizado y ya está metido hasta donde quieras, ¿no? Entonces, pero no me voy a meter en ese terreno, les vamos a dejar, el plan es dejarles los recursos públicos para gasto electoral. La proporción, si la gente, el público cree que los partidos políticos reciben mucho dinero para gasto electoral, pues déjame decirte que reciben 2,5 veces más para gasto burocrático. Esa es la proporción. Es una cosa impresionante. Hemos creado una burocracia partidista que mientras el pueblo mexicano pide a gritos cambios, la burocracia partidaria, nos dice Max Weber, aquel experto en burocracia, que las burocracias están diseñadas para mantener el status quo. En otras palabras, la burocracia partidaria no quiere cambiar. ¿Por qué? Porque está hinchada de dinero. Entonces, lo dices bien. Vemos que la fórmula actual que genera el fondo que se reparte entre los partidos políticos se calcula de la siguiente manera. El total de empadronados se multiplica por el 0.65 de la unidad de medida. Antes era salario mínimo. ¿Y ahora? Ahora es unidad de medida, le llaman así, para que le dicen que van a salvar al país porque desindexaron una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, esta fórmula lo que genera es que todos los años se incrementa el número de empadronados. ¿Por qué la gente se empadrona? Por tres razones. Algunos se empadronan para ir al antro, otros se empadronan para hacer trámites y otros nos empadronamos para ejercer nuestros derechos políticos. La gente se empadrona a fuerzas. Lo va a hacer de una manera u otra. Pero finalmente lo que sucede es que el padrón va creciendo todos los años y entonces el fondo que se reparte a los partidos va creciendo también. Es el mejor negocio del mundo. Y el artículo 41 constitucional señala que el fin de los partidos políticos es promover la participación del pueblo en la vida democrática. Y lo que sucede es que los partidos políticos no promueven la participación del pueblo en la vida democrática y sin embargo los recursos públicos a ellos sigue creciendo. El planteamiento que hace Pedro Kumamoto y un servidor va orientado precisamente a que la base de cálculo se modifique, que ya no sea el total de empadronados, sino sea el total de votos válidos. Esto tiene dos vertientes, que es la que le da miedo a los partidos. Tiene la vertiente que en la medida que ellos fomenten la participación, pues van a recibir más dinero, pero en la medida que no,
pueden recibir menos. Y eso los pone muy Entonces, nerviosos. nada más para entender, o sea, la fórmula de repartición de estos recursos... No, la fórmula de generación del fondo. Por esto, esa es mi pregunta. O sea, la fórmula de repartición de estos recursos, esa ya está establecida. Esa ya está establecida y es el 70% se reparte de manera proporcional y el 30% de manera igualitaria. Eso se mantiene, no se modifica. No se modifica. Lo que se está modificando es exactamente lo que dijiste. Es el fondo. La polla, digamos, que se reparte, esa polla es... El planteamiento es que ya no se calcule en base al número de empadronados, sino que se calcule en base al número total de votos válidos. Esa es la esencia. O sea, en teoría eso Estamos hablando no afecta, que prácticamente está en la misma línea de lo que han planteado muchos partidos, reducir pues aproximadamente un 50% los recursos públicos a partidos. ¿Por qué? Porque más o menos la participación anda del orden del 50%, pero queda con el incentivo correcto. Queda con que si tu partido quieres más lana, ponte a chambear, ponte a hacer tu tarea, convénceme, ciudadano, y bueno, que precisamente cumplan con la función, con su fin que señala ese artículo 41, de que promuevan la participación. No puede ser ni más simple ni más claro el planteamiento. Es muy simple, pero no es cálculo diferencial ni integral, es aritmética simple. ¿Sí? Sin embargo, vemos que quienes precisamente le tienen miedo a los ciudadanos libres, pues son los que precisamente se están oponiendo. A esto iba. O sea, bueno, obviamente esta partidocracia que sí existe fue la que impulsó esta reforma, ¿no? Que ha venido modificando todo el sistema de financiamiento, incrementando el financiamiento. Ahora, la pregunta es, en teoría, me dijiste tú, todos los partidos han presentado iniciativas. Pero realmente esto puede caminar. Es una cosa, es un Bueno, yo esperaría que sí, la oposición. De dientes para afuera, y otra cosa es que tú realmente actúes conforme a lo que tú dijiste. Bueno, en materia legislativa yo siempre digo que hay que empatar el discurso con la exposición de motivos y la iniciativa. Desgraciadamente, mucha gente se queda solamente en el discurso, pero cuando revisas la exposición de motivos o bien revisas la iniciativa, te das cuenta que la iniciativa no necesariamente empata con el discurso. Hoy por hoy, ¿qué estamos viendo? En la Cámara es claro, prácticamente toda la oposición estamos a favor de la reducción de recursos públicos a partidos en teoría. políticos. Yo lo veo que sí es genuino, la oposición. Pero el partido mayoritario, entiéndase el PRI, con sus aliados, llámese el Partido Verde, esos se siguen oponiendo. ¿Por qué? Porque argumentan que cómo se van a dejar presionar. Es el argumento que dan. Que la gente los está presionando, que les habla por teléfono, que les pone un Twitter, que les dice, y ellos no pueden permitir que se les imponga o que se les presione. Pues ese es el argumento. Pues estamos en una democracia, claro que estamos en la lógica de que ojalá los ciudadanos presionen más al gobierno y a sus representantes. Mi padre me decía, el gobierno solo actúa bajo presión. Y si hoy por hoy en México estamos como estamos, y es evidente que no estamos muy bien, es porque sin lugar a dudas lo que ha faltado es presión. Digo, pero el argumento es verdaderamente pedestre, se podría argumentar cualquier otra cosa. Pero eso es lo que argumenta. ¿Cómo nos vamos a dejar que nos imponga la sociedad? Es como si está, ¿cómo se llama? Promoviendo la ley de seguridad interior y hay una presión para que se apruebe, porque es indispensable que se apruebe, pues no es un argumento sensato ni válido en ningún sentido. Ya lo he dicho yo, lo que se padece hoy en la Cámara de Diputados es la soberbia de la mayoría. Y eso se siente todos los días. Bueno, pero entonces digamos que estamos en una situación bastante complicada porque efectivamente los únicos que pueden modificar la legislación pues son los partidos. Y si parte de estos partidos se oponen por sus propios intereses, pues de ahí no vamos a salir. Mira, ¿cómo se puede hacer? En una ocasión llegó un sobrino con don Manuel, mi abuelo, y le dice, tío, quiero ponerme de novio y no sé cómo hacerle, le dice. Es muy fácil, le dice a don Manuel. Y la sacas a bailar y la aprietas, le dice. Si te empuja, todavía no es tiempo. De tal manera que si nos empuja hoy el PRI, lo único que significa es que todavía no es tiempo. Pero no debemos darnos por derrotados los ciudadanos. Tendremos que seguirle terqueando. Bueno, está muy bien la terqueada. Ahora, en ese sentido, esta modificación a la legislación electoral debería tener un impacto justamente en la popularidad de los partidos, porque todo tiene un costo político. Si un partido efectivamente se sube a esta iniciativa y vota por ella, pues esto identificará a este partido como un partido consecuente, digamos, a la presión ciudadana o a los intereses ciudadanos. Yo creo que es congruente precisamente con lo que está reclamando la ciudadanía, ¿no? El partido que no se sume, pues también estará dando un perfil y claridad en cuanto a que no es un partido que está sumado a los ciudadanos o
a los intereses ciudadanos. Esto es muy importante difundirlo, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo soy un convencido que México se debate entre el México del pasado y el México del futuro. ¿Hacia dónde se va a empezar a cargar la balanza en este México que vivimos? Pues lo va a tener que decidir el ciudadano en los procesos electorales. Pero esa va a ser una decisión de los ciudadanos. Hoy por hoy existe ese debate y lo vemos precisamente en este tema. Hay quienes quieren avanzar precisamente bajo la lógica de decir, hey, el papel del Estado en materia de sostener una burocracia partidista ya se cumplió. Es decir, el papel subsidiario del Estado ya se agotó y hoy por hoy les corresponde a los partidos empezarse a emancipar. Esta es una lógica que busca no quitarle recursos públicos a gasto electoral para que no nos quieran vender fantasmas de que entonces vamos a abrir un hueco de... Que dicho ese paso también sería muy lógico, pero bueno. Pero no me quiero meter en ese enredo porque no les quiero dar pretexto. No les quiero dar pretexto. Por eso insisto en que el planteamiento es reducir sustancialmente el gasto burocrático. Es decir, a mí me disgusta pagar el sueldo de Ochoa Reza, pagar el sueldo de Ricardo Anaya y de Alejandra Barrales. Me retuerzo como lombriz con sal, como cada vez que pienso que estoy pagando el sueldo de esas gentes. Ya somos dos y hacemos una encuesta, yo creo que habrá muchos millones de acuerdo en esto. Ahora, Manuel, se nos come el tiempo. Pero tú eres diputado independiente, hiciste una campaña por tu cuenta, no recibiste el apoyo de un partido. ¿Qué es lo que toca que haga la ciudadanía, aparte de presionar a los partidos, para que efectivamente se empiece a sentir que esto no puede seguir como está? Bueno, está presentada una iniciativa para ampliar el derecho humano de participación política de los ciudadanos que no nos da la gana hacerlo por un partido político. Es decir, el derecho que tenemos los mexicanos de votar y ser elegidos sin tener que hacerlo a fuerzas por un partido político, se llama candidatura independiente. Y esto está presentado una iniciativa que presentó un servidor que precisamente estará por discutirse también próximamente en el tema de la Comisión de Puntos Constitucionales. Busca precisamente ampliar este derecho garantizando ciertos principios de derechos humanos que debe precisamente pues, la legislación cumplir. Y hoy por hoy no sucede. Hoy por hoy tenemos una legislación restrictiva a todas luces que limita este derecho. No es fácil ser candidato independiente, es muy inequitativa la contienda. Te pongo ejemplos. Si bien los recursos... Se acaba el tiempo. Si bien los recursos son desiguales, también son desiguales los tiempos oficiales. Deberían de utilizarse los tiempos oficiales de radio y televisión para generar un cierto mejor nivel de equidad. Pues ojalá en ambas iniciativas, sin voto no hay dinero y en estas candidaturas independientes, pues vaya para adelante, pero se nos acabó el tiempo. No, pues gracias, Manuel, Jaime, como siempre, con el gusto de saludarte y gracias a todos. Muchas gracias. En Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.